Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Qué gusto de oírlos. Me alegro que estén por allá y yo estoy por acá. Bendecida noche, Lick. Vamos a seguir con nuestro cursito. Vamos a platicar ahora ya vamos a empezar con el procedimiento común. Vamos a platicar el procedimiento común. Cuando hablamos del procedimiento común, ya en varias oportunidades les he dicho que el proceso pues está dividido en etapas. Básicamente el proceso tiene 5 etapas. La etapa de investigación o instrucción, la etapa intermedia, la etapa del juicio, la sentencia y la ejecución de la sentencia. Cuando hablamos de la etapa de investigación, también llamada de instrucción, su función principal o su fin principal es la preparación de la acusación o del juicio. Y uno de los objetivos principales de la etapa de investigación, como les digo, es fundar la acusación, es buscar la verdad, es investigar la verdad del hecho que se ha cometido o del hecho que ha sido sometido a conocimiento de un órgano jurisdiccional para ver si reviste los caracteres de delito o falta y llevar a juicio a una persona. Como el proceso está segmentado, digamos, en etapas, yo sigo insistiendo de que nuestro proceso es acusatorio. Y como el proceso es acusatorio, pues obviamente hay una etapa, que es esta etapa de investigación, que tiene algunos resabios, algunos tintes, algunos matices del sistema inquisitivo. ¿Por qué? Porque tiene cierta secretividad y es escrito. La secretividad es para los extraños, pero no para los interesados. Y es escrito. ¿Por qué? Porque las actuaciones se van documentando a través de la escritura. Se van documentando a través de la escritura. Y con la escritura se dice que tiene un principio del sistema inquisitivo, porque se va documentando a través de actas, y el Ministerio Público lo que hace es ir formando un expediente que nos va a servir de base para plantear la acusación, y al plantear la acusación se va a hacer con base en la investigación que ha realizado el Ministerio Público, porque al finalizar el periodo o el plazo de la investigación, el Ministerio Público lo que hace es hacer la solicitud de apertura a juicio, y con la solicitud de apertura a juicio formula la acusación y debe tener ciertos requisitos. ¿Y con base en qué lo hace? Con base en la investigación que ha realizado. ¿Y cómo ha documentado la investigación que ha realizado? Pues la ha documentado a través de actas que ha ido realizando. Por ejemplo, va a oír la declaración de un testigo, la oye
y la documenta mediante la escritura de un acta. Si va a pedir informes, si va a pedir algún dictamen, etcétera, y va formando un expediente. Pero finalmente este expediente solo nos sirve para fundamentar la acusación y después esto, obviamente, como yo he dicho siempre, esto se vuelve basura. Porque allá en el debate, los jueces no pueden ni deben de basarse en ese expediente, sino que tienen que ver o tienen que desarrollar el debate y tienen que fallar de conformidad con lo que vean y oigan y practiquen en el debate, ¿sí? Entonces, la fase de investigación es una fase llamada también de instrucción. A través de ella se busca la verdad. A través de ella nos sirve de fundamento para plantear o fundamentar la acusación. ¿Sí? Luego hay una segunda etapa. Y esto es importante que lo vayamos recordando porque para mí, tal vez lo más importante que vamos a terminar que vamos a lograr en este curso, es que ustedes sepan que el proceso tiene 5 etapas. Y la segunda etapa del proceso ya es la etapa intermedia. A través de la etapa intermedia, se fiscaliza lo que sucedió en la etapa de investigación. Es decir, es una etapa de fiscalización de la etapa de investigación, donde se critica o se analiza lo que sucedió en la etapa de investigación. Cuando el Ministerio Público considera que existe fundamento serio para enjuiciar al imputado, solicita la apertura de juicio. Al solicitar la apertura de juicio, plantea la acusación. Y allá en la primera declaración, fíjense bien, cómo es importante. Porque en la primera declaración, el juez fija el plazo para el procedimiento intermedio, fija el plazo para que el Ministerio Público plantee su acto conclusivo. Y de una vez fija en qué tiempo debe ser planteado ese acto conclusivo. Luego de ese acto conclusivo dice, fija también la audiencia del procedimiento intermedio que debe ser en un plazo no mayor de 15 días ni menor de 10 días. ¿Sí? Entonces, ese acto conclusivo más adelante lo vamos a ver en detalle, debe dictarse en un plazo que se va a fijar en esa primera declaración. Porque en la primera declaración se le van a imputar los hechos, se le va a ligar a procesos a través del auto de procesamiento, luego se le va a dedicar una medida de coerción o una medida sustitutiva en su caso, y dependiendo si hay o no medida de coerción o si hay medida sustitutiva, de eso va a depender ¿cómo se llama? El término del plazo para plantear el acto conclusivo. En ese acto conclusivo, en esa audiencia que se fija para el acto conclusivo, para el procedimiento intermedio, las partes, en este caso, tanto el defensor como el acusado o el querellante en su caso, podrán alegar las deficiencias tanto de forma como de fondo en que puede incurrir el escrito de presentación de la apertura a juicio y de la acusación. Y el fondo es cuando ya se refiere no solo a la forma, porque
el escrito dice, debe contener el nombre completo de la persona que se acusa, el nombre de su defensor, el lugar para recibir notificaciones, la relación clara, concreta, precisa y circunstanciada de los hechos que se le imputan, los elementos de prueba con los cuales se va a probar, el tribunal competente para ¿cómo se llama? Para el juicio. Si tiene todos esos elementos, pues obviamente reúne la forma, pero el fondo, ¿cómo estará? Entonces, en ese procedimiento intermedio, que es una fase de fiscalización, es una fase de crítica, donde se analiza lo actuado por el Ministerio Público en la fase de investigación. Vamos a suponer de que el Ministerio Público plantea una acusación por asesinato y realmente con las pruebas que piensan probar el asesinato no se dan los elementos necesarios para poderlo probar. No se dan los elementos necesarios para poderlo probar, sino que simple y sencillamente se dan otros elementos que puede hacer que los elementos de prueba que existen, con eso lo único que se pretende probar es ¿cómo se llama? Es un homicidio simple y no un homicidio calificado como puede ser el asesinato, o de un homicidio simple puede hacer de que las circunstancias, o mejor dicho, las constancias procesales lo que nos indican es de que puede ser un homicidio en estado de emoción violenta. Entonces, todas esas circunstancias, todos esos hechos son los que vamos a ir a depurar en el procedimiento intermedio. Entonces, el abogado defensor y su patrocinado o el procesado pueden inclusive solicitar o instar inclusive al sobreseimiento, y no digamos que se pueda modificar o que se pueda cambiar la calificación del delito, o posiblemente el querellante adhesivo diga, mire señor juez, aquí no existe no incluyó a otra persona que también participó en el hecho, usted lo tiene como testigo, y realmente él es cómplice, él participó en el hecho, y el juez decidirá si lo introduce o no como una persona que va a ser procesada. Porque al final, ¿qué va a pasar? Al final el juez va a dictar una resolución, al final del procedimiento intermedio, va a dictar una resolución que se llama el acto de apertura del juicio. Y en ese acto de apertura del juicio debe indicar el juez cómo fue que aceptó la acusación. Es decir, el juez puede decir, se acepta la acusación sin ninguna modificación, o se acepta la acusación con las siguientes modificaciones, y modifica la acusación que ha planteado el Ministerio Público. Así las cosas. Me recuerdo ahorita de un caso que tuve hace muchos años, no sé si ya se los comenté. Si ya se los comenté, pues háganse los desentendidos, como que no lo han oído, se los voy a contar nuevamente. En una oportunidad procesaron a una persona por defraudación a la nuera. Y yo llevé el caso, pero el asunto fue de que cuando abrieron un furgón donde venía la mercadería de esta persona, venía una batería de ollas de presión que no pertenecían o que no estaban declaradas en la póliza de importación. Entonces, pues eso es contrabando, ¿va? ¿Y qué fue lo que sucedió? Él dijo, eso no es mío. Investiguen, porque eso no es mío. Ha de haber habido alguna equivocación. Y se le habló al fiscal, se le explicó, y se fue a Miami porque habían cargado en Miami el contenedor. Se fue, investigó, y a la conclusión que llegó fue de que
de que la mercadería esa iba con destino a Panamá, pero por una equivocación la subieron al furgón que venía aquí al contenedor, mejor dicho, al contenedor que venía aquí a Guatemala. La mercadería no pertenecía aquí a Guatemala. Entonces vino él, como al hacer una investigación objetiva, planteó el sobreseimiento. ¿Qué creen que hizo el juez? No, le dijo el juez, usted tiene que acusar. El juez resolvió, no, usted tiene que acusar. Porque pensó como que se trataba de alguna movida, pero los documentos venían legalizados. En aquel tiempo legalizados, ahora se le llama apostillados, con todos los pases de ley. ¿Y qué fue lo que pasó? Que vino el fiscal y dijo, en atención y en cumplimiento a la resolución del señor juez de tal y tal fecha, esta fiscalía procede a plantear la acusación en los siguientes términos. Al llegar al tribunal de sentencia, el tribunal de sentencia se da cuenta del gran problema, inmediatamente manda a sobreseer el proceso y le manda a pegar una reprimenda al tribunal de instancia. Pues, para eso sirve el procedimiento intermedio, para depurar. Porque el juez puede decir, no, yo no estoy de acuerdo, como en este caso que le estoy planteando. ¿Cómo puede decir si estoy de acuerdo? Porque también tuve otro caso donde se convertí, si ustedes quieren, por los argumentos que se dieron en aquel momento, de un homicidio en estado de emoción violenta. Solo con eso, en ese momento yo tuve para poder tener libre a mi patrocinado mientras se seguía el proceso. Yo sabía que ya no iba a regresar a la cárcel. Finalmente salió suelto, pero ya sabía que no iba a regresar a la cárcel. Porque el hecho de que yo diga, por ejemplo, mire, señor juez, aquí no hay tal homicidio, aquí lo que sucedió, sin aceptar los hechos, porque muchas veces puede pensar uno que al cambiar la calificación o solicitar o plantear la nueva calificación de un hecho delictivo, como que se da a conocer de que uno tiene ¿cómo se llama? La responsabilidad. No, no es así. No hay que tener miedo a eso, sino que hay que decir, sin aceptar la responsabilidad de mi patrocinado, las constancias procesales o las constancias que obran en autos, más bien se califica un homicidio en estado de emoción violenta que un homicidio simple. O un homicidio calificado, por ejemplo, que podría ser el caso. El juez lo que hizo fue cambiar la calificación del delito y yo como consecuencia de eso le pedí que se diera una medida sustitutiva, porque sí era susceptible ya de una medida sustitutiva y sacarlo de donde estaba detenido. ¿Sí? Entonces, ese tipo de situaciones son las que hay que discutir en el fondo del procedimiento intermedio. Por eso, en la investigación se prepara la acusación y se plantea, porque ese es el gran objetivo de la investigación, descubrir la verdad. Al descubrir la verdad, plantearla. Pero eso no quiere decir de que yo en el procedimiento intermedio, como nuevo defensor, pueda hacer las objeciones que considere pertinentes. Posteriormente, ya sigue la tercera etapa. En la tercera etapa ya se plantea y es una etapa plena, en la etapa del juicio. Y aquí se desarrolla lo que es el debate, se desarrolla el debate. Luego viene la sentencia, que es la cuarta etapa del proceso. Y la sentencia es controlada, porque no vamos a estar de acuerdo con la sentencia. Si no estamos de acuerdo con la sentencia, se va a plantear una ¿cómo se llama? Vamos a impugnarlo y vamos a plantear nuestros agravios. Entonces, va a ser controlada la sentencia a través de los medios de impugnación, o sea, a través de los recursos. Y finalmente, la quinta etapa, cuando ya la sentencia está firme,
Cuando ya la sentencia está firme, ya está firme, hay que ejecutar la sentencia. Ya les decía yo en alguna de las clases anteriores cómo es que el Estado ejecuta las sentencias. A través de su sistema penitenciario, a través de su fuerza coercitiva que tiene, sus aparatos de coerción, a través de ¿cómo se llama? De su guardia penitenciaria, a través de los tribunales de ejecución, a través de las fiscalías de ejecución. Así es como va a ejecutar la sentencia. Entonces, repito, el proceso tiene 5 etapas. Investigación, etapa intermedia, juicio, sentencia y ejecución de la sentencia. Esto, por favor, grábenselo. Si al final del año, si al final del semestre, todos saben que el proceso tiene 5 etapas y meridianamente sabemos qué es lo que se hace en cada una de esas etapas, que eso es lo que vamos a dedicarnos de aquí en adelante, yo con eso me voy a sentir muy satisfecho. Y creo que con eso les he dado yo los principios y las herramientas necesarias para que puedan ya desenvolverse en un proceso. Porque lo demás ahí está en el código, pues. Y lo demás va surgiendo de la investigación que está haciendo el Ministerio Público. Porque uno muchas veces dice, pero ¿cómo voy a hacer? No, fíjense que se facilita mucho. ¿Por qué? Porque desde el comienzo yo tengo conocimiento de todo lo que está sucediendo y lo estoy viendo a diario, cada 2, 3 días. Y cuando llega el momento de cada etapa, yo ya sé qué fue lo que pasó, porque yo voy estudiando, yo voy sabiendo qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Preguntas, jóvenes? De las etapas del proceso. Estamos en el procedimiento común. Una de las características de la etapa esta, de la etapa de investigación, es que tiene algunos resabios inquisitivos, ya les decía, como puede ser la escritura, la reserva, pero de ahí es eminentemente acusatorio de nuestro sistema. Repito entonces, 5 etapas. Investigación o instrucción para fundar el proceso. Para fundar la acusación, mejor dicho. Procedimiento intermedio, donde se critica o analiza, se fiscaliza la etapa de investigación. Hay una tercera etapa plena que es del juicio. Luego el juicio, la sentencia. La sentencia se controla a través de los medios de impugnación o a través de los recursos. Y finalmente tenemos, cuando ya la sentencia está firme, la ejecución de la sentencia. Es decir, hay que ejecutar lo juzgado. Preguntas, por favor, pregunten, dudas. Sí, Alexander. Licenciado, buenas noches. Mire, una pregunta. En el caso de la etapa intermedia, cuando el abogado defensor se da cuenta que el delito no es del que se acusa y solicita cambiar la tipificación del delito, licenciado, el Ministerio Público tiene que comenzar a... Fíjese que no le escuché muy cortado, solo le entendí que cuando solicita el cambio de calificación, pero no le entendí lo que dijo del Ministerio Público. No le oí, mejor dicho. Sí, ¿me escucha, licenciado? Disculpe. Ahorita sí le escucho. Va, solo le decía nada más que en el caso de que el Ministerio Público, a base del fundamento del abogado defensor, y el juez otorga el cambio de la tipificación del delito, el Ministerio Público tiene que comenzar de nuevo su investigación, licenciado. No, porque el juez lo está haciendo con base en la investigación que realizó el Ministerio Público. Lo que pasa aquí es que el Ministerio Público se le fue la mano y quiso hacer un planteamiento que no estaba acorde a lo que investigó. Es decir,
está planteando un asesinato y no hubo premeditación, no hubo alevosía, no hubo despoblado, sino que fue un simple homicidio. Eso es lo que dice la investigación. Entonces el juez se basa en lo que dice la investigación. Yo, defensor, le hago ese planteamiento. Es decir, ya no tiene que investigar ya nada. Lo está haciendo con base en eso y ahí nos vamos para adelante. Por eso es una etapa de fiscalización, de depuración, de análisis de la primera etapa. Que está bien, que no está bien, y con base en eso el juez va a resolver. Licenciado, otra pregunta. Entonces, en el caso de que se cambie la tipificación del delito, ¿eso retrasa el proceso, licenciado? no lo retrasa. No lo retrasa porque la audiencia del procedimiento intermedio se cambia la calificación del delito, se respeta el plazo y se va al tribunal de sentencia. No tiene por qué retrasarlo. Muy bien, gracias, licenciado. Con gusto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Pati. Buenas noches, licenciado. Siempre hablando sobre el cambio de la tipificación del delito, ¿podría el Ministerio Público, o sea, Fíjese que, mi estimada Pati, fíjese que lo digo muy distorsionado. No lo escuché muy bien, disculpe. disculpe, ¿me escucha ahorita? Ahorita sí. Ah, perdón. Le estaba preguntando que siempre abordando el mismo tema del cambio en la tipificación del delito, si podría el mismo Ministerio Público, por ejemplo, yo he visto que quien hace la acusación, el fiscal que hace la acusación, no siempre es el mismo que va a la etapa intermedia. Entonces, por ejemplo, digamos que el fiscal de la etapa intermedia se da cuenta que está mal planteado el delito, podría pedir el mismo que se cambie. O solo la defensa lo puede cambiar, puede pedir ese cambio. Pati, disculpe, no le oí, fíjese. Solo medio le entendí de que si se cambiaba la calificación del delito por parte del Ministerio Público. A ver, voy aquí a tratar de adivinar. El Ministerio Público hace el planteamiento de un delito. La defensa plantea en la audiencia del procedimiento intermedio, plantea ¿cómo se llama? El cambio de calificación del delito. El juez lo que tiene que hacer es resolver. Es decir, el fiscal en ese momento ya no puede hacer nada. Ya no puede hacer nada porque él tiene fíjense que la gran ventaja que tiene el fiscal, él investiga. Él tiene a su poder toda la maquinaria y con base en eso, él plantea. Él ya está seguro de lo que tiene, él plantea. Yo, defensor, lo único que voy a hacer es rebatir lo que él planteó. Y si el juez acepta mis argumentos, pues está bien, pero el fiscal ya argumentó. Ya dijo, ya tuvo tiempo suficiente para poder plantear. Si no, a ver qué dijo. Y ahora, ¿usted qué dijo? Y ahora, ¿está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? No. El fiscal ya no tiene la oportunidad de poder plantear una nueva calificación. Porque ya lo hizo con base en lo que consideró que era pertinente. Si el defensor consideró que no era pertinente, pues obviamente con base en eso se pudo haber hecho el cambio de calificación del delito. No sé si por ahí va el asunto, mi estimada Pati. ¿De acuerdo, Pati? Sí, Brenner. Buenas noches, licenciado. ¿Me escucha? Sí, le escucho muy bien. Con una pregunta, licenciado, ¿en qué etapa del proceso se plantea una medida sustitutiva? En la etapa de investigación. Y la primera oportunidad que usted tiene de plantear la medida sustitutiva es en la primera declaración. Ahí puede pedir que no se le dicte una medida de coerción, sino que se le plantee o se dicte una medida sustitutiva. Muchas gracias, licenciado.
Bien, ¿alguna otra pregunta? Preguntas, jóvenes. Si no, vamos a entrar a ver lo que son los... Sí, Cristian. Buenas noches, licenciado, ¿me escucha? Le escucho claro, Cristian. Solo una consulta. Digamos que en la etapa de investigación no se haya realizado bien y no se planteó bien todo el caso. Y si el juez, entiendo que es el juez el que decide si eso pasa a juicio o no pasa a juicio, ¿verdad? Si estoy en lo correcto. Así es. Entonces, si el juez decide que eso no pasa a juicio, el Ministerio Público no pudiera investigar nuevamente, digamos, planteando otro delito a la misma persona, porque entonces ahí aplicaría este principio, principio. Ya no puede. Ya no, ¿verdad? No, ya no Ok, puede. Entonces, el juez, si no abre el juicio, obviamente va a sobreseer. Y ahí termina. Muchas gracias, licenciado. Obviamente el otro podrá apelar, etcétera, etcétera, pero por ahí vamos, pues. Pero el Ministerio Público no puede decir, voy a investigar y de repente se me quedó algo por ahí. No, ya tuvo tiempo. Si no, sería la de nunca acabar, ¿verdad? Mire, como no pude, tal vez me sale ahora con esto, voy a plantear esto, no, de una vez. Vamos a hablar ahora sobre los obstáculos al ejercicio de la persecución penal. Primero vamos a hablar de la cuestión prejudicial. Vamos a hablar de las cuestiones prejudiciales. ¿Qué son las cuestiones prejudiciales? Una cuestión prejudicial es aquella que es anterior al delito y que por ser determinante de la inocencia o culpabilidad del procesado debe resolverse antes que la cuestión penal. Repito, una cuestión prejudicial es anterior al delito y que por ser determinante de la inocencia o culpabilidad del procesado debe resolverse antes que la cuestión penal. ¿Alguna duda de esto? Les voy a poner un ejemplo. Sí, Mónica. Ay, Lick, lo pasé porque se me fue la mano, pero no. Gracias, Lick, todo claro. No, pero sí, Mónica, me pregunte algo, ya que levantó la mano, aproveche que se le levantó la manita. No me quieras, Mónica. Les decía entonces que es una cuestión prejudicial. Una cuestión prejudicial es anterior al delito y que por ser determinante de la inocencia o culpabilidad del procesado debe resolverse antes que la cuestión penal. En este orden de ideas hablamos de cuestiones civiles y administrativas. En lo político se da mucho. Cuando salen los funcionarios ahí que los andan procesando, etcétera, etcétera, dicen, plantea una cuestión prejudicial. Porque el dinero que estaba destinado para comprar escritorios y reparar una escuela, el funcionario lo utilizó para la celebración de un convivio de fin de año. Le dio un destino diferente a los fondos. No, esos fondos eran de otra partida, eran los fondos de esto, la partida correspondiente a la compra de pupitres, esto del otro, ¿cómo se llama? Es la que se utilizó. Y por ahí viene la discusión. Entonces, esto hay que discutirlo antes que entrar a ver si realmente hubo o no hubo. O, por ejemplo, en un caso civil, una persona que la acusan de estarse apropiando de toda la cosecha de una plantación de aguacates y naranjas que hay en un inmueble, en una finca. El hijo del difunto le dice, mire, señor juez, por supuesto que esto con formalidad, yo se los digo así muy coloquialmente. Mire, señor juez, aquí Juan, el que era guardián de mi papá, está cosechando ahora, está sacando camionadas de aguacates y de naranjas y las está yendo a vender. Y ese terreno a mí me pertenece por ser heredero de él. Pero viene don Julio, que había sido el guardián de toda la vida, no, señor juez.
a mí me instituyó como su único heredero. Hay un testamento. Hay un testamento. Lo que pasa es que su hijo se fue, lo abandonó, y ahora que supo que se murió, apareció para ver qué, para ver qué saca de lo, o qué le dejó su papá, pero existe el testamento. Entonces, leamos a ver qué dice el código. Así los vamos explicando. Vamos a leer el artículo 291. A ver quién me ayuda. Del Código Procesal Penal, licenciado. El Código Procesal Penal, Alexander. Muy bien. Capítulo 2, obstáculos a la persecución penal y civil. Cuestión perjudicial. Ahí dice perjudicial, pero es prejudicial. Es prejudicial. Ok. Pre. Muy bien, licenciado. Cuestión prejudicial. Si la persecución penal depende exclusivamente del juzgamiento de una cuestión prejudicial, la cual, según la ley, debe ser resuelta en un proceso independiente, este deberá ser promovido y proseguido por el Ministerio Público, con citación de todos los interesados, siempre que la ley que regula la cuestión lo permita. Cuando el Ministerio Público no esté legitimado para impulsar la cuestión prejudicial, notificará sobre su existencia a la persona legitimada y le requerirá a su vez noticias sobre la promoción del proceso y su desarrollo. 292. Planteamiento de la cuestión y efectos. La existencia de una cuestión prejudicial podrá ser planteada al tribunal por cualquiera de las partes, por escrito fundado y oralmente en el debate, durante el procedimiento preparatorio a cargo del Ministerio Público, se deducirá ante el juez que controla la investigación. El tribunal tramitará la cuestión prejudicial en forma de incidente y si acepta su existencia, suspenderá el procedimiento hasta que sea resuelta por el juez competente, sin perjuicio de los actos urgentes de investigación que no admitan demora, cuando el imputado estuviera detenido o se ordenara su libertad. Si el tribunal rechaza la cuestión, mandará seguir el procedimiento. Bien. Trayendo a colación el ejemplo que les estaba poniendo, y de acuerdo a lo que acaba de leer Herbert, repito, una cuestión prejudicial no es perjudicial, es prejudicial. Es anterior al delito y que por ser determinante de la inocencia o culpabilidad del procesado, debe resolverse antes que la cuestión penal. Así las cosas. El señor que se estaba apropiando de la cosecha de aguacates y de la cosecha de naranjas, aparentemente estaba cometiendo un delito. Lo denuncia y dice él, momento, y plantea un incidente. Plantea un incidente. En el incidente va a decir, señor juez, no, mire, aquí está el testamento. Yo soy el heredero. Este señor viene ahora a quererse tomar posesión de lo que no era, abandonó a su papá. Viene el juez y le dice, mire señor hijo, es cierto todo lo que está diciendo, ¿cómo se llama el guardián? Pues no, que sí, que aquí, que etcétera. Al final el juez dicta una resolución donde resuelve el auto. Le dicta una resolución donde resuelve el incidente. Y declara que la cuestión es prejudicial. Suspende el proceso y lo manda a un tribunal del orden civil para que dilucide esa situación. ¿Cuánto tiempo se va a llevar? No sabemos. Por eso es que el proceso se suspende en forma definitiva. No en forma definitiva, sino que por un plazo indefinido.
lo suspende por un plazo indefinido. ¿Por qué por un plazo indefinido? Porque no sabemos cuánto tiempo se va a llevar. No sabemos por cuánto tiempo se va a llevar. Entonces, en el Tribunal de lo Civil va a ser el planteamiento del proceso sucesorio testamentario, se van a hacer, se va a radicar, se van a hacer las publicaciones de ley, se van a pedir los avisos a los registros respectivos, se va a ¿cómo se llama? Se va a publicar los edictos, se va a fijar día y hora para la Junta de Herederos, se va a fijar día y hora para la Junta de Herederos, luego se va a fijar una audiencia, se va a hacer el inventario, se va a dictar el auto declaratorio de herederos y lo van a declarar a él heredero. Y finalmente la pregunta es, ¿hubo delito o no hubo delito? En este caso que le estoy planteando no hubo delito, porque se declaró que el testamento era válido. El testamento las instrucciones que estaba en el testamento. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, licenciado. Sí. A usted no le escuchamos. Ah, sí. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí, licenciado. Okay. Sí, tuve un bajón aquí de internet. Pues entonces les decía que sí declararon con lugar el testamento, sí declararon con lugar que era legítimo propietario, que era legítimo heredero. Entonces, ¿cuál robo? ¿O cuál hurto? ¿Cuál apropiación? No había nada de esto. Finalmente, el proceso de lo civil certifican lo que se resolvió en lo civil y lo mandan de regreso al tribunal de lo penal. ¿Y qué creen que va a pasar? El proceso se va a sobreseer. El proceso se va a sobreseer, ¿por qué? Porque ya no hay tal delito. No hay tal delito. Y al no haber delito, pues obviamente el proceso tendrá que sobreseerse. Ahora bien, cuando se declara la existencia de la cuestión prejudicial, cesa toda medida de coerción. ¿Por qué? Porque si la persona está con un auto de prisión preventiva y está presa, no se va a estar presa durante 2, 3, 4 años, que va a durar el procedimiento civil. Y al final va a resultar que de lo que era con lugar, imagínense, pasó preso tantos años. No, todas las medidas de coerción cesan. Se tramita a través de la vía de los incidentes y si se declara su existencia, se suspende el proceso, ese es el efecto procesal, se suspende el ingreso y se acude al tribunal correspondiente a dilucidar esa situación. ¿Qué vaya a suceder? ¿Qué tiempo se va a llevar? No lo sabemos. ¿Preguntas sobre la cuestión prejudicial, jóvenes? ¿Alguna pregunta sobre la cuestión prejudicial? Licenciado, o sea que hay casos que parecieran ser penales, pero se pueden llevar por la vía civil. Parece que fueran penales, pero hay cuestiones civiles o administrativas que hay que resolver antes, y dependiendo de eso, es que se va a depender la viabilidad del proceso penal. Mónica, ¿se le levantó la mano o realmente la está levantando? No, ahora sí, Lick, ahora sí tengo una pregunta. Pero ¿sí me escucha, Lick? Sí la escucho. Y la veo también. Este incidente, ¿en qué etapa se pone? ¿Antes en el procedimiento intermedio, no? ¿O en la primera declaración? Este es un obstáculo al ejercicio de la persecución penal. Puede ser de que ya exista, ¿cómo se llama?
puede ser de que ya exista el proceso, porque puede ser de que esté, ¿cómo se llama? De que ya tenga prisión preventiva, ¿sí? Por eso es un obstáculo al ejercicio de la persecución penal. Claro, si usted se da cuenta antes de que se le tome su primera declaración, puede plantearla y ahí no hay medida de coerción, entonces no habrá pronunciamiento sobre las medidas de coerción. Depende del momento procesal en que usted lo esté planteando. Ya les dije que la investigación está sujeta a un plazo legal después de la primera declaración. Antes de la primera declaración, si bien es cierto, hay una investigación de parte del Ministerio Público, pero esta no está sujeta a un plazo. No sé si le quedó claro. Sí, sí, clarísimo. Gracias. ¿Alguna pregunta? Preguntas, jóvenes. Alexander, antejuicio. 293. ¿Qué artículo, licenciado? Disculpe. 293. Antejuicio. Cuando la viabilidad de la persecución penal dependa de un procedimiento previo, el tribunal competente, de oficio o a petición del Ministerio Público, solicitará el antejuicio a la autoridad que corresponda con un informe de las razones que justifican el pedido y las actuaciones originales. En lo demás se regirá por la Constitución de la República y leyes especiales. Contra el titular del privilegio no se podrá realizar actos que impliquen una persecución penal y solo se practicarán los de investigación cuya pérdida es de temer y los indispensables para fundar la petición. Culminada la investigación esencial, se archivarán las piezas de convicción, salvo que el procedimiento continúe con relación a otros imputados que no ostentan el privilegio. Rige esta disposición cuando se requiera la conformidad de un gobierno extranjero. Esto es lo que se ha llamado el privilegio político. Esta es una garantía, digamos, que tienen determinados funcionarios de que no se les puede perseguir penalmente si declarado a formación. Puede hacer de que en determinado momento todos se confabulen y planteen, ¿cómo se llama? Ciertos hechos contra todos los funcionarios y se pueda quedar acéfalo el gobierno. Entonces, este privilegio consiste en que, y la competencia está definida en la propia Constitución Política de la República de Guatemala y en las leyes ordinarias. Consiste en que la persona que comete un hecho delictivo, a mí me parece un poco contradictorio, porque dice, no se le pueden perseguir, ni se pueden iniciar diligencias de persecución penal, ni se le puede investigar si no ha sido declarado que da lugar o no a formación de causa. Pero entonces, ¿cómo se le puede investigar para ver si ha o no lugar a formación de causa? Pero bueno, así está la ley. Lo importante es de que entendamos de que existen ciertos funcionarios públicos que tienen o que gozan, mejor dicho, de este privilegio. ¿Alguna pregunta? Estos son obstáculos al ejercicio de la persecución penal. Es decir, que no se puede proceder en contra de, si no hay un tribunal competente, dependiendo de la competencia, que declare que da lugar o no a formación de causa.
¿Hay preguntas, jóvenes? Cualquiera, todavía podemos hablar de las cuestiones prejudiciales, no perjudiciales, como dice el epígrafe, sino que son prejudiciales. Estamos hablando de los obstáculos. Aquí ya estamos dentro del procedimiento común, ya de lo que veamos aquí en adelante, el procedimiento común. Y esto es en la etapa de investigación. Si no leamos, por favor, Alexander, las excepciones. 294. Muy bien. Excepciones. Las partes podrán oponerse al progreso de la persecución penal o de la acción civil por los siguientes motivos. Primero, incompetencia. Segundo, falta de acción. Y tercero, extinción de la persecución penal o de la pretensión civil. Las excepciones serán planteadas al juez de primera instancia o al tribunal competente, según las oportunidades previstas en el procedimiento. El juez o el tribunal podrá asumir de oficio la solución de alguna de las cuestiones anteriores, cuando sea necesario para decidir, en las oportunidades que la ley prevé, y siempre que la cuestión por naturaleza no requiera la instancia del legitimado a promoverla. ¿Qué entiende por eso? Pues entiendo, licenciado, que en este caso las partes son los que se oponen al progreso de la persecución penal. Primero por la incompetencia, que posiblemente sea un caso civil y se le esté denunciando en un caso penal. Entonces hay incompetencia porque no corresponde el hecho a dicho tribunal. La falta de acción y como bien claro dice acá, ¿verdad, licenciado? La extensión de la persecución penal o de la pretensión civil. Estos son otros obstáculos al ejercicio de la persecución penal, que son la falta de acción, perdón, las excepciones. Y la primera que tenemos es la incompetencia. Y recuérdense que cuando hablábamos de la competencia, reglas de la competencia para determinar aquellos casos en los que hay conflictos de competencia. Por ejemplo, un lugar que no sabemos quién es el juez competente, y la propia norma nos da las salidas. Luego tenemos la falta de acción. Haciendo una comparación con el código anterior, en el código anterior teníamos regulado lo que era la falta de personalidad y la falta de personería. Había falta de personalidad cuando había un problema de legitimación. Ahora el código lo trae como falta de acción. Es decir, hay un problema de legitimación. Falta de personería, problema de representación. No tengo bien mi representación a quien estoy representando. Y por otro lado, falta de legitimación. No estoy legitimado para ejercer la acción. En el caso actualmente, ¿qué es lo que tenemos regulado? Falta de acción. ¿En qué delitos podría haber falta de acción? Pregunto. ¿Puede repetir la pregunta, licenciado? Disculpe.
Tiene bloqueado su micrófono, licenciado. La pregunta es para todos, perdón, tenía apagado mi micrófono. A ver, solo uno que me lo diga. ¿Cuándo hay falta de acción? Sistema de ejercicio de la acción penal pública, acción penal pública tendiente a acción particular, acción privada. ¿Se recuerdan de eso? Los que tienen un nombre, ¿verdad, Lick? No. Los que tienen, ¿Un nombre? por ejemplo, Pues a mí también se me ocurrió lo mismo que los de igual a mis compañeros, los de acción privada. ¿qué delitos son los de acción privada? Busquémoslos en el código. Está en el artículo 24, ley. 24.4. Leamos el 24.4. A ver quién va a leer el 24.4. Artículo 24.4. Acción privada. Gracias. Serán perseguibles solo por acción privada los delitos siguientes: los relativos al honor, numeral 2, daños, numeral 3, los relativos al derecho de autor, la propiedad industrial y delitos informáticos, numeral 4, violación y revelación de secretos, 5, estafa mediante cheque. En todos los casos anteriores se procederá únicamente por acusación de la víctima, conforme al procedimiento. Hasta ahí. En los casos anteriores solo se podrá proceder por acusación de la víctima. Es decir, que si le ejerce otra persona, hay falta de... ¿Hay falta acción. de qué? Falta de acción. Es decir, no está legitimada la persona para ejercer la acción. Si se diera el caso de que se declara con lugar la acción, ¿qué pasará con el proceso? ¿Cuáles serían los efectos? Miremos cuáles son los efectos. Por favor, Glency. El artículo 539, ¿verdad, Lick? Estamos en el... No, es el 200... Léame el 295 y el 296. 295 y el 96, ¿verdad? 295. 296. Trámite durante el procedimiento preparatorio. La interposición de excepciones se tramitará en forma de incidente, sin interrumpir la investigación. Las excepciones no interpuestas durante el procedimiento preparatorio podrán ser planteadas en el procedimiento intermedio. Artículo 296. Efectos. La cuestión de incompetencia será resuelta
antes que cualquier otra. Si se reconoce la múltiple persecución penal simultánea, se deberá decidir cuál es el único tribunal competente. Si se declara la falta de acción, se archivarán los autos, salvo que la persecución pudiere proseguir por medio de otro de los que intervienen, en cuyo caso la decisión solo desplazará el apercibimiento a aquel a quien afecta. La falta de poder suficiente y los defectos formales de un acto de constitución podrán ser subsanados hasta la oportunidad prevista. En los casos de extinción de la responsabilidad penal o de la pretensión civil, se decretará el sobreseimiento o se rechazará la demanda según corresponda. Entonces, ¿cuál sería el efecto? Que se decrete el sobreseimiento o se rechace la demanda. Fíjense. Si se declara falta de acción, se archivarán los autos, salvo que la persecución pudiera perseguir por medio de otro o de los que intervienen, en cuyo caso la decisión solo se desplazará el apercibimiento de aquel a quien afecta. Es decir, se archivan las actuaciones, ya no hay que perseguir a nadie, ¿sí? ¿Y cuándo se da la extinción de la persecución penal? Por fallecimiento de la persona, licenciado. ¿Cómo? Por fallecimiento de la persona o del acusado. ¿Solo en ese caso podrá ser? Dice en el último párrafo, LIC, en los casos de extinción de la responsabilidad penal. En el último párrafo dice, ¿qué dice? En los casos de extinción de la responsabilidad penal o de la pretensión civil, se decretará el sobreseimiento o se rechazará la demanda. Dice que las excepciones son extinción de la persecución penal, extinción de la persecución penal. ¿En qué caso se puede extinguir la persecución penal? Cuando hay falta de acción, ¿Cómo? cuando hay falta de acción, no. No. El sobreseimiento. Jimmy. En los casos descritos Dígame, en el Jimmy. artículo 32, licenciado. Motivos. Léalos, por favor. Por muerte del imputado, por amnistía, por prescripción, por el pago del máximo previsto para la pena de multa, si el imputado admitiere al mismo tiempo su culpabilidad, en el caso de delitos sancionados solo con esta clase de pena. 5, por el motivo del plazo de prueba, sin que la suspensión sea revocada cuando se suspenda la persecución penal. 6, por la revocación de la instancia particular en los casos de delitos privados que dependan de ella. 7, por la renuncia o por el abandono de la querella respecto de los delitos privados a instancia de parte. Y 8, por la muerte del agraviado en los casos de delitos de acción privada. Sin embargo, la acción ya iniciada por el ofendido puede ser continuada por sus herederos o sucesores, salvo en casos establecidos por el Código Penal. Ok. ¿Qué Entonces ahí artículo tienen es? ustedes el 32. Gracias. En estos casos se puede extinguir la persecución penal. Estos son los obstáculos al ejercicio de la persecución penal. Entonces, resumiendo, tenemos los obstáculos al ejercicio de la persecución penal, las cuestiones prejudiciales que son anteriores al delito y que por ser determinantes de la inocencia o culpabilidad del procesado,
deben de resolverse antes que la cuestión. Se me había desactivado el micrófono. Por otro lado, decíamos entonces que la extinción de la persecución penal, los obstáculos al ejercicio de la persecución penal, tenemos la prejudicialidad, que son cuestiones anteriores al delito que por ser determinantes de la inocencia o culpabilidad del procesado, deben de resolverse antes que la cuestión penal. Luego tenemos el antejuicio, que el antejuicio se tiene que declarar o no se puede proceder a la investigación con actos de la persecución penal si no se ha declarado que da lugar a formación de causa. Esto está reservado para determinados funcionarios. Y luego tenemos las excepciones, la incompetencia, la falta de acción y de la persecución penal. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bien, no hay preguntas, no hay dudas. No, muchas gracias. Se está viendo el cuadrito que estoy proyectando. Sí, licenciado. Ok, ahora vamos a una breve pincelada porque ustedes van a leer ahí en su código. Vamos a empezar a hablar de lo que es, bueno, ya dijimos que el proceso tiene 5 etapas. La etapa de investigación, la etapa del procedimiento intermedio, la etapa del juicio, la sentencia y la ejecución de la sentencia. El hecho delictivo da origen a los actos introductorios, la denuncia, la querella y la prevención policial. A través de cualquiera de estos actos, se introducen las primeras noticias al proceso. Se introducen las primeras noticias. Es decir, que se introducen los primeros datos que habrá que comprobar, que habrá que determinar a través de la investigación. Ya les dije que a través de la investigación el Ministerio Público funda la acusación. Y lo que es determinante es, o lo que es fundamental, es de que investiga sobre la verdad de los hechos que se han producido, ¿sí? Entonces, si el Ministerio Público recibe una querella, una denuncia, una prevención policial o bien de oficio, inicia una investigación, esa investigación no está sujeta a plazo, salvo que ya se haya oído al sindicado en su primera declaración y a través de un autoprocesamiento se le ligue a proceso, se le dicte una medida de coerción o se le dicte una medida sustitutiva. A partir de esa fecha empieza un plazo legal del proceso. A partir de ahí empieza el plazo legal del proceso. Antes no. Antes el plazo de la investigación, o sea, la investigación no está sujeta a un plazo específico, sino que el Ministerio Público investiga, y llega el momento en que dice, mire, ya tengo elementos suficientes, y le dice al juez, mire, tengo elementos suficientes, citemos al sindicado. Se cita, y al momento de citarlo, ahí en su primera declaración, ya vamos a ver en esta etapa qué es lo que hace el fiscal, qué es lo que hace el Ministerio Público, a través del fiscal, qué hace el defensor, qué hace el imputado,
¿Qué hace el querellante? ¿Qué hacen las partes civiles? ¿Qué hace el juez? ¿Cuánto dura? Etcétera, etcétera. A esto nos vamos a dedicar en las clases siguientes. Ahora quedémonos, y quiero que solo les quería introducir esto para que lean lo que es el procedimiento común y que lean los actos introductorios, que lean lo que es la denuncia, querella, prevención policial, y de ahí nos vamos a ir en adelante viendo cuánto dura, qué se hace, cuando se plantea la acusación, cuál es la actitud que puede asumir el querellante en el procedimiento intermedio, cuál es la actitud que puede asumir el procesado y su defensor, cuándo se va a clausurar provisionalmente, ante quién se plantea la clausura provisional, ante quién se plantea el archivo, o cómo se hace el archivo, cómo se plantea la acusación, qué diligencias se pueden practicar, cuáles son las garantías, cuál es la función del juez de instancia, cuál es la función que desempeña cada uno. Entonces, repito, el hecho delictivo da origen a los actos introductorios, y a través de los actos introductorios se introducen las primeras noticias, y como consecuencia de eso es que surge el proceso, a través de los actos introductorios. Preguntas, jóvenes. Hoy, resumiendo, vimos los obstáculos al ejercicio vimos qué etapas tiene el proceso, las vamos a ir desarrollando en sus diferentes, con sus diferentes actividades que se desarrollan. Esto es código, hay que leer código. Si ustedes se dan cuenta, ya tenemos un montón de código que leer. Luego tenemos la etapa de investigación, la etapa de procedimiento intermedio, el juicio, la sentencia, la ejecución de la sentencia. Vimos los obstáculos al ejercicio de la persecución penal, vimos la cuestión prejudicial, vimos el antejuicio y vimos las excepciones. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Licenciado, solo una pregunta. ¿El laboratorio que nos dejó la semana pasada tendrá alguna ponderación? Sí, tiene ponderación. ¿Sabe cuánto vale? Vale 100 y vale 0. Si usted se queda con 59, voy a ver si lo presentó y le pongo 60.